la definió así. A ver, me dicen si ven mi pantalla, por favor, ¿ya? ¿La Sí, se ve están perfecto. viendo? Sí, se ve. Ya, entonces acá, ¿no? Una mutación es cualquier cambio heredable en el material hereditario. No es explicable mediante segregación y recombinación. Como su compañero ha señalado, es un cambio al azar que se da esporádicamente, porque las mutaciones no son frecuentes. Las mutaciones naturales se dan en el marco, en el tiempo, ¿no? Se dan en el tiempo, no son frecuentes. Entonces, eso es una mutación. Yo aquí les he puesto dos ejemplos de mutaciones, ¿no? Poco, no genéticas, ¿cómo les voy a decir? No mutaciones puntuales, son mutaciones puntuales, solamente que se dan en un punto, somáticas, ¿no? No son germinales, ¿de acuerdo? Acá tenemos, ¿no? Nosotros tenemos dos categorías de mutaciones, las mutaciones génicas y las mutaciones cromosómicas. Una mutación génica es imperceptible desde el punto de vista citológico, pero es visible desde el punto de vista fenotípico. Por ejemplo, el albinismo es una mutación génica, no se percibe en el cromosoma, pero sí se percibe desde el punto de vista fenotípico, ¿de acuerdo? Pero también tenemos las mutaciones cromosómicas, que son de mayor magnitud. Esas mutaciones cromosómicas sí se perciben citológicamente. Vemos el cromosoma que se ha transformado, que ha perdido una parte, que ha aumentado una parte, o que se ha translocado, etcétera, ¿no? Pero sí lo podemos percibir citológicamente, más no como les digo, pero sí también desde el punto de vista fenotípico, ¿no? Es más, las mutaciones cromosómicas suelen ser letales o semiletales, ¿de acuerdo? Seguimos. Primero vamos a abordar la mutación génica, ¿no? Como le digo acá, una mutación génica, también llamada génica molecular o puntual, son cambios que se generan en el ADN, ¿ya? En la secuencia de bases, ¿no? En la alteración de un nucleótido, pero que como esto es, desde el punto de vista molecular, es imperceptible al ojo humano en el análisis citológico, ¿no? Como les señalo acá, son cambios que alteran la secuencia de nucleótidos del ADN. Estas mutaciones pueden llevar a muchas cosas, ¿no? A sustitución de nucleótidos, a alteración en el orden de los nucleótidos en la molécula, ¿no? A pérdida de nucleótidos. Pero de todas maneras, estos cambios son imperceptibles, ¿de acuerdo? Ahora, la mutación génica o la mutación en general también tiene su catalogación, ¿no? La catalogamos. Por ejemplo, si afecta a las células somáticas, es una mutación somática que solamente es perceptible en zona. Por ejemplo, un lunar es una mutación y solamente es percibido en el punto donde aparece la intensidad del color o la protuberancia que genera, ¿no? Esa es una mutación somática, ¿de acuerdo? Pero se afecta. Las mutaciones somáticas de principio no son transmitibles a la descendencia, ¿no? Puede ser, ¿no? Que la descendencia lo pueda manifestar como pero no es obligatoriamente transmitible a la descendencia, ¿no? Las mutaciones germinales afectan a las gónadas, al tejido gonadal, a los gametos en sí, ¿no? Estas mutaciones sí pueden ser transmitidas a la descendencia, porque recuerden ustedes, cuando se produce la fecundación, lo que hereda el embrión nuevo es el contenido cromosómico de la madre y del padre, ¿de acuerdo? Entonces ahí nosotros tenemos esa primera categoría, ¿no? También las podemos categorizar por su origen.
como señaló su compañero, de manera espontánea, ¿no? No se sabe por qué, pero se alteró, ¿no? Aparecen espontáneamente. Pero también pueden ser producidas por agentes mutágenos, ¿no? Y por agentes ambientales también, ¿no? La radiación, los químicos pueden producir eso, ¿no? Por el tamaño de la lesión. Si la lesión es pequeña, un nucleótido, por ejemplo, es una mutación génica. Pero si la mutación altera el orden de un cromosoma, la pérdida de un bracito del cromosoma, ¿no? Nosotros hablamos de mutaciones cromosómicas. Seguimos, chicos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Creo que por lo que oí, la mutación por radiación, por ejemplo, en la bomba de Hiroshima y Nagasaki, no solamente se reducieron a afectar a los seres vivos animales, sino también a las plantas. Claro, O la sea, todo ser mutación no vivo es en general. exclusiva de nosotros. La mutación se da en toda la naturaleza. Por ejemplo, cuando hablamos de neurospora por decir, ¿no? De esporas blancas y de esporas marrones, una de ellas tiene que haber sido una mutación del fenotipo natural. Las mutaciones son los responsables de que haya variabilidad genética, ¿no? Entonces las mutaciones, hijos, alteran a cualquier organismo. Sigue, ¿qué más me decías? Entonces, si es así, entonces las mutaciones de por sí no son malas, ¿o sí? No, las mutaciones pueden ser malas, deleterias, ¿no? Pero pueden ser buenas porque te preparan para que te desarrolles en un ambiente natural. O sea, te da más capacidad de adaptación. Las mutaciones pueden ser deleterias. Por ejemplo, una mutación, a ver, vamos a ver en el hombre, ¿no? Que se pierdan unos 3 o 4, que se repitan, como en la Corea de Huntington, ¿no? Que se repitan nucleótidos, n número de nucleótidos en el cromosoma, ¿no? En la molécula de ADN. Entonces, eso origina deterioro del sistema nervioso y muerte al final. Eso es deleterio, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, la aparición de pigmentación en el hombre que está en el hemisferio sur. Nosotros somos más pigmentados que los del hemisferio norte, ¿no? ¿Por qué razón? Porque nuestra piel, nuestro mecanismo bioquímico ha desarrollado un mecanismo que produce mayor cantidad de melanina y que nos protege ante la radiación solar, ¿no? Eso no es deleterio, es al contrario, es una mutación favorable. Las mutaciones suelen ser cambios, pero pueden ser malos o pueden ser buenos. O sea, la mutación no es satánica, ¿no? Al contrario, la mutación surge, creo, que por un mecanismo en los organismos vivos de prepararse, ¿no? Para desarrollarse en su medio. Entonces, eso es lo que yo intuyo, ¿no? Pero concretamente las mutaciones no son ni malas ni buenas, ¿no? Surgen y pueden originar un deterioro o pueden originar una capacitación para desarrollarse. ¿Seguimos, chicos? ¿Alguna pregunta más? Y vamos a ver, ¿no? Acá. Bueno, por las células que afectan, les había señalado, ¿no? Pueden ser somáticas en cualquier lugar del cuerpo, pueden ser germinales en los gametos, ¿no? Pero también pueden tener una subdivisión, pueden ser autosómicas, si están afectando a los autosomas, a los genes autosómicos, ¿no? Pueden ser dominantes, ¿no? Como por ejemplo en Drosophila melanogaster, la mutación Curly, por ejemplo, ¿no? Dominante, ¿no? O pueden ser recesivas, como en nuestro caso, ¿no? El albinismo. En el caso de los animales también el albinismo, ¿no?
pueden afectar al cromosoma sexual, ¿no? Ahí le llamamos mutaciones germinales ligadas al cromosoma X. Seguimos, chicos. Por su origen, pueden ser espontáneas o pueden ser adquiridas, ¿no? Espontáneas, surgen a lo largo del tiempo, ¿no? Espontáneamente, no hay un factor que las determine, ¿no? Ahora, pueden ser inducidas por los factores externos, ¿no? Que su compañero ha señalado un ejemplo, la radiación nuclear, ¿no? En la explosión de la bomba de Hiroshima, ¿no? Ahí tenemos con agentes mutágenos que pueden ser químicos, físicos, pueden ser ambientales, ¿de acuerdo? Entonces ahí nosotros tenemos una otra clasificación, ¿no? Las mutaciones espontáneas se producen de manera natural. Generalmente son secuencias de fallas en la replicación del DNA, ¿ya? ¿Dónde se produce? Cuando se replica, por ejemplo, ¿no? Una adenina es reemplazada por otra base nitrogenada, ¿no? Esos fenómenos que nosotros conocemos como tautomerización, ¿no? Entonces, ahí se produce una alteración de la secuencia, ¿no? Y tiene un corolario, porque cuando lo lee el codón va a leer una proteína diferente. Entonces, eso tiene una consecuencia a futuro, ¿no? Ahora, como les digo acá, una vez producido el cambio en el código del gen, de inmediato se produce la alteración de la proteína implicada, ¿no? Ahora, las mutaciones inducidas, las más conocidas, ¿no? Las producidas por rayos X. Por ejemplo, ¿no? Cuando el organismo es sometido a una variedad de tratamientos como radiaciones ultravioleta, rayos X, gas mostaza, en fin, ¿no? Etilmetilsulfonato, etcétera, ¿no? El primero que detectó estas alteraciones como consecuencia de un factor fue Hermann Müller, ¿no? Hermann Müller en el 1946 recibió el premio Nobel por ese hallazgo. Él trabajando con radiación, con rayos X, pudo inducir mutaciones, ¿no? ¿Y saben en quién? En Drosophila melanogaster. Ahora, mutaciones inducidas, ¿no? Hay agentes diversos, mutágenos capaces de dañar el ADN, toxinas de hongos, luz ultravioleta, contaminantes industriales, rayos X, ácido nitroso y otros más, ¿no? Yo les doy algunos ejemplos, ustedes están en la obligación de ampliar. Pero ¿cómo sucede? Bueno, ya les dije, ¿no? Que ocurre generalmente en la replicación del ADN. Pueden hacer agentes metabólicos, ¿no? Por ejemplo, liberación de, ahora, ¿no? De ¿cómo se llama?, de radicales libres, ¿no? Que alteran la estabilidad de la molécula de ADN, ¿no? La radiación UV, que es también alterante de la molécula de DNA, ¿no? Ya hemos visto que la radiación UV incrementa la aparición de cánceres de piel, ¿no? Las radiaciones ionizantes, los químicos. La colchicina es uno de ellos, ¿no? ¿Cómo trabaja la colchicina? ¿Se acuerdan, no? Lo han visto en biología. La colchicina impide la migración, o sea, hace más fuerte, supongo yo, los enlaces entre cromosoma y cromosoma, entre cromatida hermana y cromatida hermana, ¿ya? Entonces, impide la migración de las cromátidas hermanas a los polos celulares, de tal forma que en lugar de que esos vayan a los polos celulares, se desplazan como una sola unidad a un solo cromosoma, a un solo polo celular, perdón.
¿no? Entonces ahí, por ejemplo, la colchicina, el etilmetilsulfonato, otros también, ¿no? Tienen ese efecto, pero la más conocida es la colchicina, ¿no? Y los errores de replicación, que son errores naturales que se dan en la replicación, causan daño, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? La activación de puntos de control. Esto puede activar puntos de control en el ciclo celular. ¿Con qué corolario, no? Se recupera, se restablece el orden natural de la molécula de ADN y no pasó nada, ¿no? Puede ocurrir que haya activación de programas transcripcionales, ¿no? Entonces la transcripción no se da de manera natural, de manera correcta, ¿no? Puede inducir a la reparación del ADN, ¿no? Pero puede ocurrir la muerte. O sea, estos agentes están en nuestro medio, en nuestro entorno, afectan la molécula de ADN, pero la respuesta puede ser variada. Estamos en los extremos, ¿no? Puede producirse una reparación de molécula de ADN, pueden activarse programas de transcripción, pero también puede producir la muerte celular, ¿no? El daño del ADN es causado por una variedad de fuentes, como les señalo acá. ¿Qué más les digo? Causa de las mutaciones, básicamente. Estoy hablando de las mutaciones génicas, ¿no? Errores durante la replicación, lesiones o daños fortuitos del ADN y los elementos genéticos transponibles. ¿Qué son los elementos genéticos transponibles, hijos? ¿Alguien me dice? Les comento ya. Los elementos genéticos transponibles fueron inicialmente descubiertos por Barbara McClinton estudiando maíz, ya en el maíz, acá en el Perú, trabajaba ella en el 1938. Estaba buscando el porqué de la variedad de colores de maíz, ¿no? Y encontraba que en una mazorca habían maíces de diferentes colores. Bueno, eso obviamente es explicable, ¿no? Por la alogamia, ¿no? Un maíz es híbrido por naturaleza, porque cada florcita que está representada por cada granito de maíz es un ovario, es un pistilo, un ovario del pistilo. Es fecundado por un maíz diferente, ¿no? Entonces, estudiando eso, ella hacía citogenética, entonces encontró que habían cromosomas que ella marcó porque tenían una constricción que ella le llamaba nudo, ¿no? Entonces, que a veces esa constricción, ese punto que marcaba esa constricción, no lo encontraba en su lugar correcto, ¿no? No lo encontraba en otra locación. Ella lanzó la hipótesis, ¿no? Existen existen puntos del cromosoma que saltan de una posición a otra. Le llamó inicialmente genes saltarines, pero con el paso del tiempo, en 1980, esta científica recibió el premio Nobel de genética. ¿Por qué razón? Porque ella había descubierto en el 38, ¿no? Donde no había todavía la genética molecular ni la citogenética molecular, había descubierto lo que ahora nosotros conocemos como transposones, que son segmentos de ADN que saltan de una posición a otra en el cromosoma y a veces saltan a otros cromosomas. Entonces le llamó genes saltarines, pero hoy día los conocemos como transposones. Y los transposones saltan de una posición a otra. ¿Y qué cosa hacen? Que en la posición en la que se vuelven a colocar alteran la expresión, la dinámica, la fisiología de esa región.
originando mutación. Seguimos, chicos. Bueno, como estamos hablando de mutaciones génicas, yo quiero señalarles que hay aquí dos instancias, digamos, de trabajo, ¿no? Dos instancias donde las mutaciones actúan. La segunda es consecuencia de la primera, de hecho. Pero bueno, los citólogos, los genetistas lo han catalogado así, ¿no? Las mutaciones génicas pueden percibirse en el ADN, en dos tipos, ¿no? Transicionales, cuando una purina reemplaza una pirimidina. Una purina es reemplazada por una purina o una pirimidina es reemplazada por una pirimidina. O sea, por el mismo tipo de, digamos, de nucleótido, ¿no? Por la misma categoría de nucleótido es reemplazada, ¿no? Entonces, las transiciones se dan cuando una purina reemplaza una purina o una pirimidina reemplaza una pirimidina. Lo vamos a ver, ¿no? Pero también tenemos otro tipo de mutación, ya, las transversiones. Cuando una purina reemplaza una pirimidina o una pirimidina reemplaza una purina. O sea, ahí ya no es la misma categoría, ¿no? Sino son diferentes, ¿no? O sea, nosotros clasificamos a los 4 nucleótidos por su estructura, ¿no? Por su estructura. Entonces, cuando eso ocurre, nosotros vamos a tener esta situación, ¿no? Veamos, transiciones, ¿no? Cuando se cambia una purina por una purina o una pirimidina por otra, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo, ¿no? Adenina normalmente se une a timina, ¿no? Citosina guanina, timina adenina, en fin, ¿no? Pero ocurre que esta timina es reemplazada ya no por esta timina, ya no se va a unir a la adenina, ¿no? Sino anormalmente se une a la citosina. ¿Por qué se da eso? Por el tipo de anillo que tiene, ¿no? O sea, la estructura, la estructura molecular de la citosina, ¿no? Entonces se unen. Entonces aquí hay una unión anormal. ¿Qué pasará, por ejemplo, cuando esta se separa, ¿no? Adenina se separa, las semicadenas se separan. Esta se va a unir acá, adenina, timina, ¿no es cierto? Esta se va a unir acá, citosina, guanina, y así sucesivamente. Pero ¿qué ocurre acá? Esta cadena de acá, ¿a qué se unirá? Esta cadena que tiene citosina, guanina, adenina, citosina, ¿a qué se unirá? Se unirá a guanina, ¿no? El resto parece ser igual, pero este codón ya no va a ser igual que este codón que le dio origen, ¿no? Que este codón que le dio origen, timina, guanina, adenina, sino va a ser citosina, guanina, adenina. ¿Qué cosa leerá? No sé, en el código genético nosotros lo vamos a rescatar, ¿no? Pueden ser causadas por desaminación de la molécula, desaminación oxidativa, hay radicales libres, y el fenómeno de tautomerización, ¿de acuerdo? Entonces la transición es un fenómeno que es el que provoca uno de los tipos de mutación. Es uno de los orígenes probables de la mutación, ¿no? Seguimos. Vamos a ver las transversiones también, ¿no? Y aquí está, ¿no? Cuando una purina es reemplazada por una pirimidina o al revés, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, la misma cadena, ¿no? Adenina, timina, citosina, guanina, timina, adenina y guanina, citosina, ¿no? Una purina es reemplazada por una pirimidina o al revés. La timina va a ser reemplazada ya no por la citosina, como en el caso anterior, ¿no? Sino por la guanina. Esta es una molécula diferente de estructura, ¿no? Entonces vamos a tener de repente una constricción de la cadena, de repente un poquito más alargada la cadena, pero sin embargo no es su usualidad. Entonces vamos a tener que cuando esta molécula es reemplazada por esta, voy a tener una cadena de ADN así, adenina, guanina, citosina, guanina, timina, adenina y guanina, citosina. Cuando estas se separan,
La adenina, citosina, timina, guanina, me generará una molécula de DNA normal. Pero cuando esta hemicadena, guanina, adenina, citosina, se separa, voy a tener una cadena diferente. Guanina, citosina, adenina, timina y citosina, guanina. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa voy a tener como consecuencia? Que el RNA mensajero que se forme con este modelo va a tener un mensaje genético diferente. Y ese mensaje diferente leerá otro codón y por lo tanto otra proteína, otro tipo de proteína. Entonces ahí tenemos esos orígenes de las mutaciones, ¿no? Pero como les dije, esto es corolario de esto, porque aquí nosotros vamos a tener, por ejemplo, ¿no? Mutaciones que se verifican en la proteína. Por ejemplo, mutaciones silenciosas, tripletes que codifican para el mismo aminoácido, ¿no? Hay aminoácidos, acuérdense que el código genético, si bien es cierto, permite leer los 20 aminoácidos existentes en la naturaleza de la vida. Sin embargo, hay algunos que leen lo mismo, ¿no? Entonces, imagínense una mutación que a partir de adenina, guanina, que lee arginina, mute para guanina, citosina, guanina, ¿no? Entonces, ¿qué lee arginina? ¿Se dan cuenta? Entonces, ambas leen arginina, ¿no? Pero ahí se ha producido una mutación, solamente que esa mutación es imperceptible, le llamamos mutación silenciosa, ¿de acuerdo? Ahora, las mutaciones pueden ser neutras, ¿no? Por ejemplo, se altera un codón, ¿ya? Que lee una base, un nucleótido que es de la misma naturaleza, un codón que lee para un aminoácido básico o un aminoácido ácido, ¿no? Por ejemplo, tripletes que codifican para aminoácidos equivalentes distintos. Por ejemplo, ¿no? Mutó y generó adenina, ese codón que lee lisina, para adenina, guanina, adenina, que lee arginina. No tiene mucha implicancia porque ambos son aminoácidos básicos, pero no son los mismos, ¿no? Que al final puede ocurrir una alteración, ¿no? Ahora, estos son más dramáticos, ¿no? Mutación en cambio de lectura. Aparece un nuevo triplete que codifica para un aminoácido de distinto tipo. La proteína pierde su función. ¿Ya? Ahora, mutación sin sentido. Cuando no hay lectura de aminoácidos, ¿no? Aparece un triplete de terminalización o fin. Por ejemplo, aparece citosina, adenina, guanina, o uracilo, adenina, guanina, ¿no? Que terminan la proteína, ¿no? Ahora, mutación de cambio de sentido de lectura, ¿no? Cuando se pierden codones, ¿no? Se pierden codones en la secuencia de la DNA, entonces cambia totalmente la lectura, adición o deleción de un único par de nucleótidos o de varios nucleótidos, siempre que no sean múltiplo de 3, ¿no? Si son múltiplo de 3, la lectura sigue, ¿no? Pero con un codón deficiente, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos. ¿Alguna pregunta, hijos? Ya que les pongo, ¿no? Mutación silenciosa, tripletes que codifican para un mismo aminoácido, ¿no? Sin mutación, por ejemplo, ¿no? Adenina, guanina, lee lisina, y timina, lee lisina, sin mutación. No ha habido mutación. Lo que ha alterado es el codón que lee, el codón de lectura. Seguimos.
Y vamos a ver, neutra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá, esta era timina, adenina, y debía leer adenina, timina, ¿no? El RNA que genera adenina, uracilo y le hizo leucina. Pero acá tenemos, ¿no? Varió guanina, ¿no? Ya tengo guanina, mutó, se perdió, encajó mal. Tengo guanina, adenina, ¿no? Su complemento, citosina, timina. Su RNA mensajero lee citosina, uracilo. ¿Qué cosa lee? Leucina. Pero la leucina hizo leucina. Y la leucina son ambos aminoácidos básicos. A eso le llamo una mutación neutra. Tenemos también mutaciones de cambio de lectura. El codón nuevo causa un aminoácido incorrecto. Que un aminoácido incorrecto sea insertado en la proteína. Los efectos de la mutación de la proteína dependen de lo que haya sido incorporado. Acá no, tengo guanina, uracilo adenina, que lee valina, se me ha corrido, ¿no? Acá adenina, citosina, guanina, que lee lisina. 3, 1, 2, 3. El que lee serina, el que lee aspirina, aspartico, y el codón de finalización. Se genera la proteína de forma normal. Pero cuando hay mutaciones en cambio de sentido, ¿no? Ustedes están viendo acá, tengo GUA, ACG, UGC, perdón, GAU, QAC, ¿no? Pero aquí, en este punto, acá, en este punto, en lugar de citosina, se produce un cambio, ¿no? Por guanina, ¿de acuerdo? Entonces, GUA va a leer normalmente, ACG va a leer normalmente, pero UGG, ¿qué cosa me dice, no? Me cambia la serina por tripsina. La lectura sigue, ¿no? Pero este de acá ya ha reemplazado a este aminoácido. Mutaciones de cambio de sentido, ¿no? Acá no, mutaciones sin sentido. El codón nuevo causa que la proteína se termina prematuramente, generando una proteína más corta que la normal y que no funciona correctamente. Entonces, el hecho es que todos estos casos son los que nosotros vamos a ver en las mutaciones génicas, ¿no? Que no las vemos citológicamente, pero que sí las vemos, que sí las percibimos fenotípicamente. Bueno, acá le pongo la importancia de las mutaciones. Antes de no conclusiones. La mutación es un cambio genético que puede ser al azar, pero también favorece a largo plazo la evolución, que esa es una cosa importante. Pueden clasificarse como favorables, lo que decía al principio su compañero, ¿no? O no, ya que hay mutaciones con las cuales el ser puede desarrollarse sin problemas, en cambio otras que no lo son, ¿no? No siempre las mutaciones son al azar, ¿no? A veces son provocadas por el hombre, ¿no? Información genética, sino que también son producidas por la mano del hombre, como les señalo acá. Muy bien, y para terminar, mutaciones génicas, les presento acá, ¿no? Dos mutaciones que se dan en la naturaleza y que me llamaron la atención y por eso se las traje. ¿Hasta aquí alguna pregunta, hijos? Bueno, pero tenemos otro campo, ¿no? Las mutaciones cromosómicas. ¿Qué son las mutaciones cromosómicas? Alguien me dice. ¿Cómo definimos las mutaciones cromosómicas? ¿Qué mutaciones cromosómicas conocen?
Por ejemplo, está la trisomía, ¿no? La trisomía, ¿no es cierto? ¿Qué es la trisomía? En el par ¿Cómo, 22, cómo? que hay un alelo extra en el par No, 22. un alelo no. Hay un Ya. segmento del cromosoma más. Ah, Porque si fuera un alelo, sería mutación génica. Si es un segmento de cromosoma, es mutación cromosómica. ¿De acuerdo? Entonces, una mutación cromosómica, como ha señalado su compañero, es una alteración del cromosoma, o sea, es de mayor magnitud. Yo se las he clasificado acá así, miren, en mutaciones estructurales, ¿ya? Y a mutaciones numéricas. La mutación cromosómica, como su nombre lo dice, es mutación en el cromosoma. Puede ser que se pierda un pedacito, puede ser que eh, un trozo de cromosoma, en lugar de engarzarse en el sentido, da la vuelta y se engarza en sentido contrario, ¿no? Entonces, a eso yo le llamo mutaciones estructurales o numéricas, ¿no? Cuando aumenta el número de cromosomas. Entonces, de ahí que yo me he permitido clasificárselos así, estructurales y numéricas. Las estructurales se, va- se definen, ¿no? Como variación en la disposición o en la longitud de los genes, ¿no? Variación en la disposición de los genes estructurales, ¿ya? ¿Qué tipo de mutaciones estructurales conocemos? Las de lesiones o pérdidas, las duplicaciones o aumento de genoma, las inversiones y las translocaciones, ¿ya? Son frecuentes estas mutaciones, o sea, son más evidentes porque la planta tiene la ventaja de la reproducción vegetativa en las plantas, pero también hay en el hombre y en animales superiores, ¿no? Y pueden ser numéricas también, ¿no? Variación en el número de cromosomas, que se da en el numérica, ¿no? Varía el número de cromosomas. La variación en el número de juegos de cromosomas, ¿ya? Variación en el número de juegos cromosómicos, la llamamos euploidía. Todo el juego es afectado. Ahí nosotros tenemos dos tipos, la haploidía y la poliploidía, ¿ya? Y la variación en una parte del juego de cromosómico, nosotros le llamamos aneuploidías. ¿Qué aneuploidías conocemos? Monosomía, trisomía, tetrasomía o nulisomía. Entonces, aquí, en este cuadro, tenemos cifrados todos los modelos de todas las clases de mutaciones cromosómicas que nosotros vamos a tratar en esta clase. ¿De acuerdo? Seguimos entonces. Primero, señalar su concepto, ¿no? ¿Qué son cambios en la estructura de los cromosomas? ¿Qué son mutaciones cromosómicas? Cambios en la estructura de los cromosomas. La presencia y la ordenación de numerosos genes linealmente en los cromosomas posibilitan el cambio en la información cuando se altere el número o la estructura de los cromosomas. En estos casos, el número de cromosomas permanece constante, pero su material genético queda modificado por la pérdida, ganancia o el reordenamiento de secuencias particulares. Veamos acá. ¿Qué tipo les he hablado, no? Les hablé primero de los que afectan estructuralmente a los cromosomas, ¿no? La de lesión o deficiencia, que es la pérdida de un segmento cromosómico, generalmente el segmento terminal, generalmente, pero no único, la duplicación o repetición, o sea, un segmento que tiene, por decir, un ordenamiento de A, B, C, D, ¿no? Y repite el B, C, D, B, C. Entonces ahí tengo una duplicación, ¿no? La inversión, cuando un segmento cromosómico está invertido, si el segmento invertido incluye el centrómero,
la inversión se llama pericéntrica. Si no lo incluye, se llama paracéntrica. ¿De acuerdo? Y la translocación, cuando hay cambio de segmentos entre dos cromosomas no homólogos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de mutaciones cromosómicas estructurales, vamos a definir o vamos a referirnos a estos 4 tipos: de lesión, duplicación, translocación e inversión. ¿De acuerdo? Hablemos de las deficiencias o de lesiones. Pérdida del material cromosómico puede ser terminales o intersticiales. Fueron las primeras mutaciones detectadas. Por ejemplo, ¿no? Yo aquí les he querido poner, este es el gene, este cromosoma que está representado acá, que estoy tratando de señalar con mi punterito, ¿no? Tiene un orden de genes: 1, 2, 3. El punto azul es el centrómero, 4 y 5. ¿Es un cromosoma de qué tipo? Chicos, este cromosoma que les estoy señalando acá, ¿de qué tipo es? ¿Lo están viendo? ¿Este lo están viendo? Ah, ¿De qué tipo es ese cromosoma que tiene este orden de genes? 1, 2, 3, centrómero, 4 y 5. ¿Me escuchan, no? autosómico. Autosómico, es un autosoma. Pero ¿de qué tipo de cromosoma estoy hablando? En cuanto a su estructura. Nosotros habíamos visto que había unos metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos, telocéntricos. Submetacéntrico. Este de acá es un cromosoma submetacéntrico. ¿Por qué razón? Porque tiene un brazo larguito y un brazo corto. Tampoco tan corto, ¿no? Como para ser un acrocéntrico, ¿no? Ese es un submetacéntrico. ¿De acuerdo? Y tiene ese orden de genes. Lo están viendo, ¿no? Si no lo ven, me avisa, por favor, ¿ya? 1, 2, 3, ¿no? 4 y 5. Centrómero, 4 y 5. Ya. Bueno, miren ustedes, si por ejemplo, ¿no? En la naturaleza de la mitosis, este cromosoma sufriera una rotura en este segmento entre el gen 2 y el gen 3, ¿ya? En el momento de la sinapsis, en la meiosis, ¿no? Se partiera ese cromosoma por acá, y ese cromosoma que se genera esos, porque eso se produce, ¿no? La rotura se produce en la sinapsis, ¿no? Entonces, no se pegara nuevamente acá. Entonces yo tendría un cromosoma que ha perdido ese segmento, ¿ya? Ha perdido ese segmento. ¿En qué se transforma? Se transforma en un cromosoma 3, 4 y 5, ¿ya? Tengo acá, ¿no? Un cromosoma que ha perdido esa sección. A eso se le llama una deleción terminal. Por cierto, son las más frecuentes. Por ejemplo, ustedes han escuchado en el hombre un síndrome que se llama Cri-du-Chat. ¿Han escuchado o no? El maullido del gato. Sí, sí, es como lo he escuchado. Claro, ¿no? En el hombre hay un síndrome que se llama Cri-du-Chat o de maullido del gato. ¿Por qué razón maullido del gato? Porque los niños lloran como si llorara un gatito, ¿ya? ¿Pero por qué se da? Una deleción en el cromosoma Porque se 5. produce una deleción del cromosoma 5.
¿no? Del brazo corto del cromosoma 5. ¿Ya? Entonces ahí nosotros tenemos esa consecuencia que se da por una deleción. No se llama delección, sino se llama deleción. Ahora, las deleciones suelen ser terminales, pero no son únicamente terminales. También puede ser involucrando, acá, ¿no?, a la parte media del cromosoma. Esas deleciones se llaman intersticiales. Imaginemos, ¿no? Otra vez, se parte acá entre 1 y 2 y entre 3 y el centrómero. Y ese segmentito se pierde. Se forma un anillito, porque como tiene sus extremos pegajosos, se forma un anillito entre el 2 y el 3. Pero como no tiene centrómero, no se puede pegar a ninguna fibra cromosómica y se pierde. Y entonces, ¿qué cosa tenemos? Un cromosoma que ha perdido este segmento 2 y 3. Se llama deleción intersticial, porque ha sido entre los genes de esa secuencia cromosómica. Entonces tengo una deleción terminal, una deleción intersticial. La primera que hemos encontrado también en Drosophila fue usando el alelo vermilion, ¿ya? Del cromosoma 1. Ahí se estudió deficiencias, pero en el hombre se han encontrado, ¿no? Bueno, aquí les pongo, ¿no? Origen de la deleción terminal, por ejemplo. Acá tengo, este es un cromosoma, también submetacéntrico, pero que tiene un orden así, ¿no? A, B, C, D, centrómero, E y F, ¿no? Entonces acá, ¿no? Se produce una deleción, una rotura entre A y B. Eso se pierde, ¿ya? Queda el cromosoma B, C, D, centrómero, E y F. Ese segmento se pierde. Ahora puede ser la intersticial, ¿no? El cromosoma se enrolla, ¿no? Y ahí se parte y se lleva ese segmento de C. ¿Qué cosa me queda? Me queda un cromosoma AB, centrómero, E y F. Y ese segmentito se forma un anillo y se pierde porque no tiene centrómero. Ustedes saben que el centrómero es vital para que se fije a la fibra del uso en el momento de la migración cromosómica en la división celular. Bueno, sigo. Ahora, hay una cosa que esto lo vayan a proyectar en otros cruzamientos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una pérdida, una deficiencia, por ejemplo, ¿no? El orden normal del cromosoma es A, B, C, D, E y F, ¿no es cierto? Pero se ha generado un deficiente que tiene AB, no tiene C, D y F. ¿Qué pasa, no? Se forma un anillo, ¿ya? Para poder aparearse. Acuerden ustedes que eso ocurre antes de la siguiente meiosis. Miren acá este problemita, ¿no? Supongo usted una recombinación entre las cromátidas 1 y 2 entre los locus A y B. ¿Cuántos de estos tipos de gametos se formarán? Suponga usted una recombinación entre las cromátidas 1 y 2, esta es la 1 y 2, entre los locus A y B, acá. ¿Qué se formará, no? Estos se separan. Yo voy a tener EF, EF, DC, B y A, ¿no? Con sus dos cromátidas, ¿ya? Y este de acá, ¿cómo será? EF, centrómero, B y A. Se separan, sí, ¿no? Pero estos de acá van a generar gametos deficientes, ¿no? Con Profesora, deleción. ¿Alguna pregunta? no, lo que pasa es que la PPT se quedó en la página de deficiencias o de lecciones. Ah, No ya, está. acá. Sí. Ya. Ya. Pero ahora sí, ¿no? Sí, La voy a ahora sí, abrir ya. profesora. ¿La ven bien?
Está bien grande, está bien, se ve clara. Sí, sí, profesora. Ah, ya, entonces sigo. Entonces, como ven, ¿no? Esta de acá se va, explicado, ¿no? Esta de acá se va a un polo celular con todo su contenido, ¿no? Y esta de acá se van al otro polo, ¿no? Pero sin, con delesión, a eso me refiero, ¿no? Creo que lo han entendido, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, hijos? Bueno, acá miren, como consecuencia de una lesión cromosómica que incluye el gen Notch, la expresión de una mutación pseudodominancia indica que uno de los homólogos tiene una delesión. Esa es una delesión. Esta es la expresión de una delesión, ¿no? Ahora, hay cuando nosotros hablamos de mutaciones, hay una expresión en los genetistas, ¿no? Dicen haplo insuficiente. ¿Por qué haplo insuficiente? Porque una copia no es suficiente para que se genere todo, se exprese el alelo silvestre, ¿no? Entonces, para que se exprese el alelo silvestre es necesario que los dos alelos estén, ¿no? Si hay una sola copia, a eso le llaman haplo insuficiente. No es, por si acaso, no es sinónimo de heterocigosis, ¿no? Sino es la expresión del efecto. Aquí les puse un cuadro de algunas mutaciones, ¿no? El síndrome del maullido del gato, brazo corto del cromosoma 5, que origina cabeza pequeña, llanto característico, ojos muy separados, cara redonda, discapacidad intelectual, ¿no? 4. Brazo corto del cromosoma 4, síndrome de Wolff-Virchow, cabeza pequeña, frente alta, nariz ancha, labio leporino, paladar hendido, discapacidad intelectual grave. 7. Brazo largo, síndrome de Guillain-Barré, características faciales detectadas, defectos cardíacos, deficiencia mental. Brazo largo del 15, síndrome de Prader-Willi, dificultades alimentarias a edad temprana, obesidad después del año de edad, discapacidad intelectual de leve a moderada, ¿no? Hay síndrome del brazo 18 que no tiene nombre, del brazo corto y del brazo largo, miren, pero no tienen nombre propio. Sin embargo, han sido detectados, ¿no? Citogenéticamente. Entonces ahí tienen las lesiones. ¿Preguntas hasta acá? Este cuadrito lo ven. ¿Lo ven claro? Lo puedo abrir un poquito más. Miren acá, ¿no? Acá miren un cromosoma que tiene ese orden, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. ¿Ya? Pero que pierde ese segmento, ¿no? Ese segmento. Si ese segmento se desplaza y se pega acá, ¿qué cosa tendré? A, B, C, D, E, D, E, F, G, H, I, F. ¿Qué cosa tendré? ¿Una delesión? ¿Qué cosa están viendo acá? ¿Qué están viendo, hijos? ¿Están viendo una pérdida o un aumento de genoma? Sin Aumento. miedo, que ni siquiera los veo. ¿Qué están generando? ¿Una pérdida o una ganancia?
Aumento, profesora. Un aumento, ¿no? No ganancia, porque nada ganó. Bueno, sí, ha ganado el genoma. ¿A eso cómo le llamaremos? ¿Qué tipo de mutación será? Chicos, esa es una duplicación. El segmento de E se ha duplicado. Pero como se ha duplicado uno junto a otro, le llamo duplicación en tándem. Ahora miren, ¿ah? Este de acá, tengo ABC, DE, ED. O sea, este segmento se giró 180 grados. ¿Ya? A eso le llamo duplicación en tándem invertido. Porque giró ya. En el tercer caso, acá, ¿no? Tengo A, D, E, B, C, D, E. ¿Qué le llamo? Le llamo desplazamiento. Es una duplicación también, pero por desplazamiento en tándem. En tándem, desplazamiento homobraquial en un brazo. No es en tándem, porque no está junto. Desplazamiento homobraquial en el mismo brazo. Ahora, si ese segmento se pega al otro lado, se llama desplazamiento en tándem desplazamiento en el otro brazo, ¿no? ¿Cómo le llamo? Heterobraquial. Ahora miren, si ese segmento se pega a otro cromosoma, se llama transposición, transposón. Ahora, si este segmento se pega al centrómero y se pierde, es un extracromosoma. Entonces, todos estos ejemplos, chicos, los vemos en las duplicaciones, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, ustedes conocen bar, ¿no? Bar es así más o menos, ¿no? Como esta de acá. Esta es la normal. La región bar, recuerden que bar es un alelo dominante. Entonces, bar se expresa acá. Este es silvestre para ese carácter, por lo tanto no lo presenta. Este es bar, ¿no? Heterocigótico, ¿no? Pero el bar, yo le dije que puede ser doble bar, puede ser triple bar, ¿no? Doble bar, triple bar, ¿no? Y puede ser triple bar como este, ¿no? A medida que el ojo, a medida que hay más segmentos duplicados, el ojo se va haciendo más delgado, ¿no? Se llaman duplicaciones y nos vamos acá. Una vez que hemos visto las deficiencias y las duplicaciones, vemos las inversiones. ¿Qué es una inversión? Las inversiones, las inversiones son cambios en el orden de los genes. Por ejemplo, yo tengo un cromosoma que tiene ese orden. 1, 2, 3, centrómero, 4, 5, 6, 7. El segmento puede, por ejemplo, cortarse por acá e invertirse en un ángulo de 180. Puede cortarse por acá e invertirse en un ángulo de 180. Veamos acá, ¿no? Esta es una inversión paracéntrica. Una inversión paracéntrica son aquellas donde el segmento a invertir no incluye el centrómero. Por ejemplo, 1 y 2 invierte. Tengo 3, centrómero, 4, 5, 6 y 7. ¿No? O tengo una paracéntrica. Son aquellos en donde el segmento a invertir. A ver, tengo una paracéntrica y tengo una
pericéntrica. Vamos acá mejor. Origen de la inversión. Mira, una inversión pericéntrica, ¿qué cosa es? Una inversión pericéntrica es la que incluye al centrómero. ¿De acuerdo? Por ejemplo, se corta por acá. ¿Cómo lo han cortado acá? AB, no. Han cortado acá, entre A y B, entre A y B, y entre E y F. Entonces, está incluyendo al centrómero, ¿no? Eso se llama inversión pericéntrica. La inversión pericéntrica hace que este segmento gire y se pegue en otro orden. Entonces, a la hora de pegarse, ¿cómo será, no? A, E, D, C, B, F, cuando su orden normal era A, B, C, D, E, F, ¿no? ¿Por qué ha ocurrido? Porque eso se partió, ese segmento giró y tengo ese orden. Ahora, mi pregunta es, a ver, piensen ya. Si este segmento cromosómico invertido debe hacer apareamiento homólogo con ese de acá, ¿cómo lo hará? ¿Cómo apareará? Porque tiene que aparear, ¿no? En el cigoteno tiene que aparear. ¿Cómo lo debe hacer? ¿Están viéndolo? ¿Cómo debe de aparear? Entonces, miren, ¿qué pasa? Este segmento invertido forma un anillo. Entonces, el anillo sería, ¿no? A, como esto invertido, A, B, C, D, E y F. Y aparea. ¿De acuerdo? Aquí no. Comparación de los brazos de un cromosoma submetacéntrico antes y después de la formación de una inversión, ¿no? Pero lo que les digo va acá, ¿ve? Sinapsis en una inversión paracéntrica heterocigótica. No la ven, yo la voy a abrir un poquito, ¿ya? Acá yo tengo, miren, una inversión paracéntrica. ¿Qué cosa es una inversión paracéntrica? La que no incluye al centrómero. Entonces acá la inversión es, el orden es A, B, C, D, E, F, ¿no? Pero ha invertido A, D, C, B, E y F. O sea, desde acá se ha cortado y lo ha invertido, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre, no? Este que tiene el orden normal aparea, pero el que tiene el orden invertido hace un anillo para poder aparear. Ahora, imagínense ustedes por un momento que esto de acá hace una recombinación génica acá. El primer cromosoma será ¿cómo? Por favor, ustedes me ayudan. Ese cromosoma es esto, ¿eh? ¿Cómo sería? A, B, C, D, E y F. Ese cromosoma, que no es invertido, pero que está recombinando, sería A, centrómero, perdón, el cromosoma centrómero A, B, C, D minúscula, B minúscula, C, D, E y F. ¿Estamos? Lo tengo acá, ¿no? A ver, A, B, C, D minúscula, A, centrómero,
centrómero y acá está. Este de acá, ¿cómo sería? Vamos a empezar por este de acá. A, D, C, B, E y F. Lo tengo acá. Y el último, ¿cómo sería? A, D, C, B, E y F. Ahora veamos acá los productos, ¿no? Este cromosoma tiene centrómero para todos. ¿Están viéndolo? Ese cromosoma tiene centrómero. Chicos, ¿están? ¿Están? Sí, profesora, ¿no Sí, sería aún lo lo que tiene. está Sí, adelante de la letra A? ¿Ese es el Sí, centrómero? Centrómero, el moradito. sí, aún lo Sí, tiene. sí. Ya, y tiene el orden normal, ¿no? Porque tiene A, B, C, D, E y F. Sí, El cromosoma normal tiene centrómero y a la hora de la meiosis se va a pegar y va a ir al polo celular. Este de acá, ¿es normal? Mírenlo ahí, tiene A, B, C, D, E, A. Pero no tiene E y F. ¿Es normal? No, no es normal. no. ¿Cuántos centrómeros tiene? ¿Cuántos centrómeros tiene, hijos? Este centrómero. Y este centrómero. Porque es de acá. ¿Cuántos centrómeros tiene? Profesora, creo que seguimos viendo la PPT anterior. A ver. No. ¿Están viendo la que yo quiero que vean? ¿O no? ¿Sí? ¿La están viendo o no? Esto de acá es centrómero. Esto de acá es centrómero. Esto de acá es centrómero y este de acá es centrómero, porque es el centrómero de acá. Yo le pregunto, ¿cuántos centrómeros tiene ese cromosoma? Les comento, ¿no? Este cromosoma tiene dos centrómeros, este y este. Pero no tiene el orden completo porque tiene A, B, C, D, no tiene E, no tiene F y tiene A. Entonces, este cromosoma es dicéntrico porque tiene dos cromosomas, dos centrómeros, perdón. Es deficiente porque le falta E y F. Y es duplicado porque tiene dos A. ¿De acuerdo? Ahora, en el momento de la meiosis, este centrómero y este centrómero son jalados a uno y otro polo celular. ¿Qué cosa forman? Un puente que debe romperse
¿Dónde se rompe? En cualquier parte. ¿Qué genera? Un gameto deficiente. Este centrómero, este cromosoma es normal, tiene un solo centrómero. Pero este cromosoma de acá tiene centrómero, el cuarto, este de acá. No ¿Tiene tiene. centrómero? Es acéntrico. Como no tiene centrómero, no se pega a ninguna parte y se pierde. ¿De acuerdo? Entonces ahí nosotros tenemos ese condicionamiento. Listo. Bueno, lo que yo les quería decir era que en una inversión paracéntrica o pericéntrica, puedo tener una serie de circunstancias que hacen que los gametos sean deficientes. Pero también tenemos las translocaciones, ¿no? Primero, el origen de las translocaciones se produce cuando dos cromosomas no homólogos intercambian segmentos cromosómicos. Pueden detectarse citológicamente, ¿saben? Con facilidad, porque forman cruces. Por ejemplo, ya tengo dos cromosomas. Cuando dos cromosomas no homólogos, este es un cromosoma y este es un cromosoma, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son cromosomas no homólogos, ¿no? Ya, acá mejor. Este es un cromosoma que no es homólogo de este, porque este tiene A, B, C, D, J, K, y este tiene G, H, I, E y F. Son cromosomas no homólogos, ¿no? O sea, este en el momento de la meiosis se duplica, este en el momento de la meiosis se duplica. Pero una cosa, ¿no? Acá tengo un cromosoma deficiente, porque tiene A, B, C, D, no tiene E, F, G, pero acá lo tengo, G, H, I, E, F. O sea, se ha traslocado. Este ha traslocado un segmento a este cromosoma. ¿Cómo se aparea este cromosoma que tiene esa translocación en el momento de la meiosis siguiente? ¿No? Ese cromosoma se duplica, tiene la secuencia A, B, C, D, E, F, G, H normal, ¿no? Pero este tiene la secuencia translocada, ¿no? A, B, C, D, E, F, G, pero el otro tiene la secuencia translocada. ¿Cómo hace, no? Para aparearse. Forma estas cruces que le llamo cruces de recombinación genética. Se rompen los cromosomas no homólogos seguidos por un intercambio de fragmentos recíprocos y no recíprocos también, ¿no? Formando estas cruces de recombinación. Miren, el orden A, B, C, D, E, F, G, H, ¿ya? Pero el otro cromosoma no tiene ese orden, ¿no? No tiene ese orden, acá está, ¿no? Tiene H, G, A, G, I, H, G, I, tiene 4, 5, 6, ¿no? Y ese va a parear con el 4, 5, 6 de acá, que es normal. Pero ese de acá tiene una parte de ese y tiene una parte del otro numérico, ¿no? Entonces forma esas cruces de entrecruzamiento, ¿de acuerdo? Eso se llama translocación. No he encontrado ningún ejemplo en humanos y en animales de translocaciones, pero sí es frecuente en plantas, ¿ya? La disyunción origina pues anormalidades que son importantes de resolver, ¿no? Yo aquí les he dejado algunos problemitas, ¿no? De translocaciones, pero nos vamos a mutaciones numéricas. También son mutaciones importantes, ¿no? Son mutaciones que hemos calificado como genómicas porque afectan a todo el juego cromosómico, a todo el genoma, ¿no? Pueden ser aneuploidías, pueden ser haploidías, esto está mal.
a número de cromosomas, pueden ser aneuploidías. Esto afecta, acá estamos bien, no hay ninguna maldad. Voy a subirlo para separarlo, ¿no? Y acá, ¿no? Nosotros vamos a ver en qué genómicas afectan a todo el juego cromosómico. O afectan, en las genómicas afectan al juego cromosómico. Pueden afectar a un par o a pocos pares, o pueden afectar a todo el conjunto. Cuando afectan al par, nosotros hablamos de aneuploidías. ¿Qué aneuploidías conocen? ¿Conocen alguna aneuploidía? Se las voy a poner acá, ¿ya? Ya. Ya, por ejemplo, ¿no? Las nulisomías, ¿conocen? ¿Cuándo hablo de nulisomía? Cuando hay ausencia de Trisomía. cromosomas. ¿Cuánto? ¿Cuándo? Cuando hay ausencia de cromosomas de los dos Ausencia pares. de un par cromosómico. De un par. Ajá. Claro. Trisomías. Cuando hay un cromosoma. Cuando hay un un cromosoma segmento. que está de más en un par. Mm. Doble trisomías. Nulisomía, trisomía, doble trisomía. Monosomía también. Una doble trisomía es una trisomía, un cromosoma de más en dos pares. O sea, 2-1, ¿no? Por ejemplo, en el par 2 hay un cromosoma de más. En el par 3 también, ¿ya? Entonces acá tengo nulisomía, trisomía, doble trisomía, tetrasomía, entre otras. Esperen que me acuerde. Y ahí los tengo, ¿no? Y cuando afectan a todo el juego del cromosoma, les llamo euploidías. ¿Ya? Esos son euploidías. Voy a ponerla acá mejor. ¿Ya? Y esas euploidías pueden ser de dos tipos, ¿no? Haploidías y poliploidías. ¿De acuerdo? Entonces vamos a mirar una por una. Empecemos ya. Vamos a ver acá. El origen de las aneuploidías primero, ¿no? De las aneuploidías. El origen de las aneuploidías es una no disyunción. Realmente, el origen de todas las variaciones numéricas están relacionadas con fallas en la disyunción. ¿Qué es la disyunción? De la disyunción normal. ¿Qué es disyunción? Separación. Disyunción es la separación del cromosoma en el momento de la anafase. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este cromosoma se debe separar normalmente uno para un lado. Un ratito lo abro para que lo vean todos, ¿no? Ese para un lado y ese para el otro lado, ¿no es cierto? Pero ocurre que no, que se van juntos a un solo lado. ¿Cómo son los gametos? Miren, eso es en la primera división meiótica, ¿no? En la segunda división meiótica, estos se van a un solo lado y estos se van a otro solo lado. Y acá no hay nada. ¿Cómo son los gametos? Díganme, ¿normales o anormales? Este es el gameto. ¿Cómo son? Con respecto a ese cromosoma.
Anormales. Anormales, porque tienen las dos cromátidas hermanas, ¿no? Y eso de acá, esto de acá, porque son gametos también, ¿no? Para ese cromosoma. Ya, miren, son anormales porque no tiene cromosoma. Acá se ha producido la no disyunción en la primera división meiótica. Se han producido gametos anormales. Si este gameto es fecundado por este, se genera ese cigoto. ¿Cómo es ese cigoto para ese cromosoma? Normal, es un disómico o es un trisómico. Trisómico. Es un trisómico, ¿no? Igual acá no, es un trisómico. Si ese gameto fecunda esto, yo tengo esto. ¿Qué es ese cigoto? ¿Normal o no? ¿Qué es? ¿Es normal o es anormal? ¿Cuántos cromosomas debería tener acá para ese par? Este se ha combinado con este. Suponiendo que este fuera el 1 o el 21, ya que tanto les gusta. Ese 21 se ha cruzado con ese que no tenía nada. Ese cigoto, ¿cuántos cromosomas tendría de tener del 21? ¿Cuánto debería tener? 2 cromosomas hijos. Pero si ese es 1 y ese no tiene nada, para ese par tiene uno solo, ¿no? ¿Cómo se llama? Se llama monosómico. Monosómico, ¿no? Como ese también. Ahora miremos acá, ¿no? La disyunción es normal en la primera división meiótica. Los cromosomas homólogos se separan. En la segunda división meiótica, las cromátidas hermanas se deben separar. Se deben separar, ¿no? Esta se separa de esta muy bien, pero acá esta no se separa de esta y se va para acá. ¿Ya? Ya, ¿cuántos productos viables tengo? Este es viable. Este es viable. O normal, mejor, ¿no? Porque son viables. Ese es normal. Anormal. ¿Cómo? No. Es trisómico. Ajá, anormal. ¿Ah? Y ese Monosómico. es Anormal. monosómico. Entonces, consecuencia, origen corolario, ¿no? Origen de los aneuploides. La no disyunción durante la primera y la segunda división meiótica, en ambos casos, provoca anormalidades cromosómicas, ¿no? Como son la trisomía, como son la disomía, como son la monosomía, y obviamente es menos grave, digamos, ¿no? En porcentaje de probabilístico, la disyunción en la segunda división meiótica, ¿de acuerdo? Entonces, el origen de los aneuploides es la disyunción anormal. Por ejemplo, acá, bueno, aquí les he puesto completo, ¿no? La trisomía, la nulisomía, la disomía, la trisomía, me faltaba una nulisomía, ¿está bien? Monosomía, disomía, trisomía, tetrasomía, doble monosómico, doble trisómico, ¿está bien? ¿De acuerdo? Ahora veamos acá, miren, este es un ejemplo de trisomías en datura Stramonium. Esta es una planta típica de España.
se usa para problemas gástricos, ¿ya? Aquí ustedes ven, a ver, ya. Aquí
Oh, Angeli, despierta, pe. Te estoy diciendo en el grupo que no me contesta. Profesora presente, bueno. Sí, ese faltoso, Profesora presente, buenos días. ¿Falta? ¿Faltosos? Faltoso Raúl. Deja dormir, carajo. Profesora Calla. mi asistente. Ese espera, lo vi en el F. Base 18 presente, profesora. Base 32, dirás. Base 2010 presente. Oye, espera, ¿qué sale? ¿Sale el F? La misa ha dicho que ya no, que ya no va a haber clase ya. O sea, Y Angeli, ¿qué sale? ¿Qué sale, Angeli? ¿Qué sale? Presente, presente. Dile que me ponga presente. Que sí Está mal. está todo el día activo. Lo que Dejen sobra de hablar clase, de elevada. hoy cállense hoy. Lo que sobra de clase va a hacerlo el sábado. Ya está. Pueden irse. Ya listo, gracias. Ya queda. Pero dile que ponga presente, que ponga en la lista. Ya, pero cállense. Oh, repite, ¿qué fue? Que te quedes hasta las 10.